quiero comenzar diciendo algo que es muy importante. Creo que es el encuentro, el privilegio de tener a John Benach aquí en nuestro doctorado es una oportunidad realmente importante para nosotros. Él viene de un grupo, de una tradición de pensamiento crítico en la salud en Cataluña, que está marcado por figuras muy importantes, de las cuales él mismo es una de ellas, y que en su primera etapa pues tuvo como figura fundacional a Vicente Navarro, respetado y queridísimo amigo. Hace poco nomás estuvimos en comunicación con Vincent sobre algunos temitas, y creo que esta tradición en Barcelona de un trabajo crítico ha tenido productos maravillosos. El mismo Vicente Navarro tiene cuestionamientos tan profundos sobre el Estado y el capitalismo, el Estado neoliberal, que son realmente piedras angulares del desarrollo del conocimiento crítico de la salud colectiva mundial. Y Carles Muntaner y John Benach son dos salientes figuras de la siguiente generación, supongo yo, luego de la de Vicente, que han estado en un trabajo de muchos años de investigación sobre esto que podemos llamar genéricamente la manera como nosotros comparamos las poblaciones, porque de eso se trata. ¿Cómo vas a comparar una población con otra? Y las poblaciones se han comparado empíricamente durante mucho tiempo a través de indicadores básicos, ¿no? El empirismo analítico lo que ha hecho es para comparar, les comparo por, qué sé yo, por raza, o por género, o por estratos de edad, o por lo que fuera. Y cuando se llega al tema de lo socioeconómico, las comparaciones clásicas son nivel de vida, calidad de vida, mucho ligada al consumo. Nosotros estuvimos durante algún tiempo, ya en la década del 70, yo creo que mi libro de Epidemiología, Economía Política y Salud, que es el aporte inicial de mi contribución a la epidemiología crítica, que se publica en el 79, aunque se basa en la tesis del 77, ya en el 77 nosotros decíamos la urgencia de superar comparaciones empíricas, de salir de ese molde epidemiológico de comparar como siempre se había hecho empíricamente, y la necesidad de asumir una categoría que dé cuenta de la esencia y no compare solo expresiones empíricas, en el sentido de que los procesos son esencia y son empiria. Entonces, si recuerdan, creo que podemos aquí, si recuerdan que nosotros hemos insistido en esto de que en el horizonte epistémico de visibilidad, lo que se muestra, el fenómeno empírico, ese es el único plano en el que la epidemiología convencional trabaja. La epidemiología convencional trabaja en el plano empírico, pero no conecta los fenómenos con lo que es su determinación social. Entonces, la determinación social, nosotros necesitábamos un tipo de comparación epidemiológica que no solamente compare expresiones empíricas, por ejemplo, niveles de consumo y otras variables, sino que dé cuenta de esta relación. ¿Por qué? Y eso está en mi texto que publiqué en Bogotá, en un texto que ustedes tienen sobre clase social, sobre desigualdad y desde la visión de los sin poder. Y es que yo distingo, y para mí fue muy importante el debate de un anglicismo que tuve que tomarlo porque no existía una palabra que me satisficiera suficientemente en español, que es inequidad, que no existe en español. El uso le está dando una existencia, pero realmente, hasta que sé yo, en el diccionario de la lengua, no estaba hasta hace muy poco, no sé, no lo he visto recién. ¿Por qué es la diferencia entre inequidad y esta expresión que es la desigualdad? Desigualdad, porque en lo empírico está la desigualdad, pero en la determinación social está la inequidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solamente hago estratificaciones epidemiológicas de desigualdad, yo me estoy perdiendo la conexión y estoy generando un tipo de estratificación que tiene algunas consecuencias que ya voy a comentar.
Mientras que si yo construyo esta dialéctica, esta interdependencia entre inequidad y desigualdad, yo mantengo la integralidad del concepto. Ya voy a explicar por qué demonios eso es importante. Entonces, ¿qué es la inequidad? La inequidad es la diferencia esencial que se da entre personas que pertenecen a distintas clases sociales, ¿sí?, por su posición en relación a la estructura de poder. Y la estructura de poder no se expresa en el consumo. La estructura de poder se expresa en la esfera de la producción. Es ahí donde se dan las relaciones materiales de poder y que puedan redoblarse, que puedan recombinarse, que puedan potenciarse mutuamente con las relaciones de poder de carácter ideológico, de carácter político. Mejor dicho, ¿dónde se da el poder? Ahí tenemos que hacer una discusión epistémica. ¿Dónde se da el poder? Porque yo me voy a aproximar a este debate desde la urgencia del poder, no desde la elegancia académica. Yo me voy a ubicar desde la necesidad de que la ciencia se vincule a una lucha emancipadora. Y la única manera de luchar por la emancipación es estar ligado a la crítica del poder, es decir, a la crítica de la acumulación de capital. Si es así, tenemos un poder económico, tenemos un poder político, tenemos un poder ideológico, ¿ya? Tenemos un poder incluso administrativo y tenemos un poder científico. Miren que estoy saliendo del molde clásico de las visiones del poder desde una visión restrictiva del marxismo. ¿Por qué? ¿Qué es poder? ¿Qué es poder económico? Tiene dos partecitas muy sencillas: poder de propiedad y poder de usufructo. Son las dos esencias del poder económico: propiedad y usufructo. ¿Por qué dices que no? O sea, sí, pero ahí falta, ¿dónde está dentro de ese poder económico, político, ideológico, administrativo y científico? Falta el poder del patriarcado. ¿Dónde? ¿O está incluido en algún lado? Un ratito y déjeme desarrollar. Yo no soy unilateral, yo me sumo y me articulo. Entonces, ¿dónde está el poder económico? En la propiedad y el usufructo. Es decir, esta dimensión es la que me da la base material básica del poder. Todo poder, incluso el patriarcado, o el matriarcado en otras épocas, tuvo, para poder darse, que tener una base material. No era solo que eran más chéveres, más fuertes, más inteligentes. No, nunca fue eso. Fue siempre una articulación entre lo cultural y la base material. Entonces, la base material me da la propiedad y el usufructo. ¿Qué es el poder político? En una palabra lo voy a resumir. Es el poder de convocatoria. Ese es el poder político. Una clase que tiene una serie de mecanismos para poder convocar a sus intereses. Convocatoria para sus intereses. Ese es el poder político. ¿Les parece? En pastilla, para mí, es el poder político. Quien tiene poder político tiene poder convocatoria para sus intereses. ¿Qué es el poder ideológico? Es el poder de identidad. Es el poder de asumir que una identidad es la identidad. Entonces, por ejemplo, la identidad del American Way of Life, del consumismo, es una identidad que se impone, que hegemoniza y que se expresa. El poder administrativo, que es el poder de mover las cosas para que funcionen las otras tres formas de poder. O sea, sin poder administrativo no muevo estas cosas. Por eso a mí me gusta el triángulo de Matus, cuando Matus dice, y por eso lo uso mucho, dice, en el triángulo de Matus dice, aquí hay una capacidad de tener un proyecto político, aquí están los sujetos afectados o movilizados alrededor de ese proyecto, y aquí está el know-how de cómo mover el proyecto. ¿Ok? Si no hay know-how, si no hay sujetos activos, una base material, una fuerza material, y si no hay un proyecto histórico, no funciona la política. No funciona el poder político. ¿Ya?
Y entonces el poder administrativo es el poder de movilizar las cosas para esos intereses, para 1, 2 y 3, para 1, 2 y 3. Y el poder científico, o el poder del saber, o el poder del conocimiento, es el poder de tener interpretaciones consistentes para 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, cuando yo me problematizo como epidemiólogo crítico y digo, ¿cuál es la manera de comparar poblaciones? Y si asumo la categoría matriz de poder, las comparaciones que yo puedo hacer son de acuerdo a la matriz de poder. Y ahí viene una compleja articulación entre la condición de clase, la condición de género y la condición de etnia. En el poder ideológico, en el elemento político, entonces, ¿dónde está el poder del patriarcado? Está primero en el control de la propiedad, está en la convocatoria a acciones que me interesan como machos, está en la ideología que me dice que el hombre es superior, y esto se mueve en función de aquello, pero lo que yo estoy diciendo es, ahí hay una matriz de poder. En todo caso, no me quiero enfrascar ahorita en una discusión sobre patriarcado y vainas de esas. Lo que quiero es decir que este conjunto se mueve articuladamente y eso es lo que constituye el conjunto del poder. ¿Ya? Entonces, volvamos al tema del debate. Si esto es lo que determina el movimiento y la capacidad de acción en relación a una forma de reproducción social que se llama acumulación de capital, para yo trabajar como epidemiólogo una división en clases, digamos, clases son tipos, son tipos de población. Yo tengo que empatar esto que está aquí con esto, que son las expresiones medibles. Entonces la desigualdad es la expresión medible de esto. Pero si solo tengo la expresión medible y no tengo la determinación social, me quedo incompleto. A mi modo de ver, las clasificaciones, incluso sumamente sofisticadas. Miren, aquí está, en esta universidad enseña un compañero a quien yo respeto y quiero mucho, que es un profundo, un sofisticado manejador de las estratificaciones de acá, que es Carlos Larrea. Él se mueve en este mundo. Él trabaja con pobreza, ingreso. Y ha construido un constructo de 19 ítems, que es una muy sofisticada escala de pobreza o de tipos sociales según eso. Mi problema es que, ¿cuál es la consecuencia? Con esto termino, porque no quiero abusar del tiempo. Y yo más quiero escuchar y aprender que repetir lo que he estado yo planteando. El volador por aquí. Ahí en el pizarrón. Entonces, conecto esto. Primer argumento, entonces dejo resumidos mis argumentos. Mis argumentos son, primero, que la diferencia entre determinantes y determinación está muy semejante a lo que estoy aquí planteando, y que la diferencia entre determinantes y determinación no es semántica, no es epistémica, es absolutamente sustancial. Segundo, que hay que seguir la recomendación de Olin Wright, que ayer lo citó George. Además me parece un texto maravilloso de Olin Wright. Olin Wright dice la diferencia, hace todos los paradigmas que tú mostraste en resumen, ahí tiene un cuadro inclusive de los paradigmas, dice, hay esta visión, hay la weberiana, hay la clásica empírico-analítica, hay la weberiana, etc. Y habla de las marxistas y de las neomarxistas. Bueno, pero lo que él dice, y eso es más o menos lo que permea toda su obra, es que hay que radicalizar el estudio de las estratos. Hay que radicalizar. ¿Qué significa radicalizar? Yo voy a hacer mi lectura de Olin Wright, de esta recomendación de Olin Wright. ¿Qué significa radicalizar los estratos? Significa, a mi modo de ver, empatar esto con esto.
que el estrato refleje las dos cosas, o que me permite establecer estratos que pueda yo después trabajar y entender la desigualdad, pero a la luz de la inequidad. ¿Ya? Y si yo le pusiera esto, en la famosa metáfora de los recuadros, general, particular e individual, el epidemiólogo que va a hacer una encuesta de campo, ¿con quién está trabajando? Está aquí. ¿Cómo hacer para que el epidemiólogo de campo que sale a preguntar a una familia y que hizo un diseño de muestra en la cual dijo, visitaré al jefe del hogar en un sistema de muestreo de tal y cual, de acuerdo al barrio, no sé, muestreo sistemático cada 3 casas, lo que fuera. Si está entrando en una casa y dice, señor, ¿quién es? O señora, ¿quién es el jefe del hogar? ¿Ya? Nuestro procedimiento en el INSOC es, ¿cuál es la persona económicamente responsable de esta unidad familiar? ¿Ese es el informante o es el proveedor fundamental de información para el proceso? Pero tomen conciencia que estamos aquí. ¿Cómo hacer para que la construcción de investigación, cómo hacer para que estando tomando información aquí, me refleje el conjunto? Porque si no, no cumplo esto. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para que mi cuestionario, donde voy a preguntar unas preguntitas, me responda a esto? No a expresiones individuales que yo haga una sumatoria y que me representen algo, sino que me hable de esta relación. Y esa es la construcción que nosotros hicimos y planteamos en el 77. Es la operacionalización que me permita a mí partir de datos individuales, pero que esos datos individuales, de informantes individuales, pero que les pidamos preguntas que nos permitan entender su relación con esto y su posición en esto. Ese es en definitiva el INSOC. Es cómo convertir la categoría teórica, clase social, en una categoría observable en terreno, llamemos empírica, que es inserción social. Entonces, la inserción social que exprese la clase social. Una inserción social que me permita establecer las dimensiones que necesito para establecer un concepto ligado a la concepción de clase social. Y entonces viene la necesidad de establecer, no me interesa a mí cuánto gana, yo puedo llegar a saber la clase social sin saber cuánto gana. Yo le debo preguntar cuánto gana, a lo mejor hay veces en que incluso es imposible hacerlo porque daña todo el esquema, porque basta que yo le pregunte y ya la jodí, porque es un tema delicado y además con un gran problema, puede tener muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me acerco a ese informante individual, ¿ok? Voy a ligar una información que me permita a mí establecer esta unidad, esta interdependencia, y que yo pueda, fase 2 en la misma encuesta, preguntar elementos del consumo. Pero no como los estratificadores, sino como los estratificados. ¿Me explico? Que si yo estoy haciendo la encuesta, yo no necesito saber cuánto consume para establecer la clase social. ¿Cuánto gana usted? $1.700. Usted, $1.700. Usted, $1.700. Pero los tres pueden tener 3 clases sociales. Y es la misma empiria. No hay desigualdad, pero hay profunda distancia de clase.
Porque yo puedo ganar $1.700 siendo residente de un hospital, un joven, pertenezco a la clase media profesional, puede ser un obrero de metalmecánica de la fábrica internacional, o puede ser incluso la tercera o cuarta clase social. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, y ahí les recomiendo un texto clásico de Agustín Cueva, es el concepto de clase social. Ya les pasaré, yo les circulo ahora acá. Si me hacen acuerdo, yo les circulo el curso. Es un concepto clásico donde él trabaja muy profundamente cómo estaría la estructura de clases. Claro que fue pensado en los 70. Es posible que hayan elementos, pero en la esencia es muy importante porque nos permite entender que la clase, que digamos, cómo preguntar para saber la clase, y ahí puedo jugar con preguntas del consumo, cuánto gana, qué nivel de educación tiene, cuántas compró la última refrigeradora, dónde, qué precio, etcétera. ¿Qué es lo que hacen en la empiria para establecer finalmente algo que se llama grupo A, B y C? Las 4 preguntas que nosotros hacemos ya ustedes conocen, ¿no? Ya les hemos dicho. Bueno, si no, algunos detalles para no distraer la discusión, porque yo quiero escuchar eso. Nosotros tenemos una manera con 4 preguntas que tienen una ventaja. Son las mismas 4 preguntas que ustedes tienen proxies en el censo. El censo de los países, que es una boleta internacional, tiene el mismo tipo de preguntas con las cuales yo hago un proxy de estas 4 categorías que preguntamos nosotros para saber la clase social. La posición en el aparato económico, las relaciones técnicas de control de los medios, las relaciones distributivas de cómo recibe la parte que le toca, y finalmente las relaciones de propiedad, si es o no propietario. Entonces nosotros tenemos esto llevado al software que nos permite saber automáticamente, de acuerdo a las preguntas, y esto usamos en Colombia, a nivel nacional, con una muestra gigantesca de 20.000 para Colombia, y funcionó perfecto. Claro que tuvimos que hacer modelación, hicimos ensayos, lo fuimos perfeccionando, pero salió. Y ahora podemos tener reportes en Colombia, por clase social, de todo lo que es la patología bucal. ¿Ya? Estos 4 elementos son lo que nos dan a nosotros la posición de inserción social. Y se parecen a 4 preguntas de la boleta censal internacional, con lo cual, con el censo a 0 costo, solamente teniendo la base de datos, podemos saber hasta el último sector censal, provincia, cantón, parroquia, o el país entero, un proxy de inserción social. Y tener un barrido y tener una idea de cómo se compone socialmente un territorio. Bueno, pero esa es una de las proyecciones, pero de campo ustedes pueden enriquecerlo porque normalmente para nosotros la inserción social es una de las variables, además de otras que seguimos preguntando para complementar el asunto. Termino entonces diciendo, me parece que la recomendación de Olin Wright hay que cumplirla, me parece que es necesario, hay que radicalizar las destratificaciones. Radicalizar para mí significa ligar a la inequidad, la desigualdad. O en otras palabras, ligar al poder, al tema del poder, la ubicación de una población. Y luego jugar en la comprensión de la dimensión de la matriz completa con las condiciones de género y con las condiciones de él, que juegan interrelacionadamente con la clase. Entonces, yo lo que he visto es una sofisticación de procedimientos empíricos, por acá, que son interesantes, son proxies, y además a veces proveen unos datos maravillosos. Pero, y hay como dos variantes, yo por eso quiero estar actualizado, oírte a ti más bien. Pero, yo por ejemplo, veía el sistema británico en el que yo me formé en Londres. Ellos tienen, desde el siglo XIX, un sistema de clases sociales en 5 clases. Que les funciona interesantemente porque dicen empresarios, funcionarios muy calificados, después tienen una tipología de 5 que está en el informe Black, famoso informe Black, con el cual ellos han hecho estudios interesantísimos sobre la distribución diferenciada de neoplasias, de crónicas, de transmisibles, etcétera, etcétera. Esa es la postura, yo eso introduciría así como un primer punto para esta conversación. Es difícil
improvisar en estos temas, ¿eh? Entonces, quiero decir, una cosa es pensar en voz alta, otra estructurar un discurso en el cual hay muchos elementos de debate, muchos. Entonces, creo que aparte de la discusión que tengamos hoy, eso merece creo que unos seminarios. Me parece que tendríamos que tener unos seminarios, y yo me ofrezco, por supuesto, cuando sea posible, para hacer unos seminarios, sean pues, de diálogo o como sea, para pensar en voz alta y entrar en profundidad en muchos de los temas. Has planteado, Jaime, muchos temas y no voy a entrar, creo, en casi ninguno en cierto detalle, porque creo que en este punto es mejor entrar en los temas más generales, ir un poco más de lo general a lo particular, y tiempo habrá, me parece, para entrar en temas como el debate de la clase social o la excepción social, y qué hay ahí, qué no hay, poner a crítica todo esto, etcétera, etcétera, y tantos otros temas. Entonces, yo empezaría por temas un poco más genéricos para empezar a tener una brújula para orientarnos, y partiría de algo que me parece fundamental en la tradición vuestra y en la tradición nuestra y algunas otras tradiciones, que precisamente es la visión crítica que hemos mencionado tanto en el Congreso, y una visión, digamos, anticapitalista. Vivimos en un mundo muy opresor en muchos sentidos, un mundo en el cual no se pueden desdeñar las cuestiones ligadas al progreso, siempre hay un gran debate sobre el progreso. Y lo que ocurre con eso es que muchas veces los que están a favor del statu quo te ponen encima de la mesa un montón de cosas positivas que bajo el capitalismo se han creado. Y no hay que desdeñarlas, creo que son así. O sea, se han conseguido avances impresionantes en muchos campos, desde luego los tecnológicos, no hay ni que decirlo, y tantos otros, y todo eso se ha creado bajo el capitalismo. El tema es que hace 200 o 300 años, por decir algo, no podíamos acabar con la pobreza quizá, o masivamente, más allá del tema social, pero había aspectos, digamos, técnicos que era muy complicado de arreglar. Hoy día tenemos los medios para hacerlo. Y en cambio no se hace. 1.000 millones de personas no tienen agua potable, 1.000 millones de personas están en la pobreza, 1.500 millones de personas tienen obesidad. Esto es una locura, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, estamos en una situación en la cual esto es un matadero y un manicomio a la vez, ¿no? En muchos sentidos. Sin desdeñar, repito, todas las cuestiones de progreso. Cuando se habla de esto hay que explicar la parte del progreso, porque si no perdemos legitimidad. A mí me parece que el progreso hay que ponerlo. Pues la esperanza de vida ha mejorado tantos años, tal. De acuerdo, hay todo un debate sobre las cifras, los indicadores. Es así, hay unos subregistros tremendos, hay unas insuficiencias teóricas de cómo medir las cosas tremendas, hay muchos dilemas, por citar uno de los que ahora mismo están encima del debate académico, que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de las crisis, ¿no? La crisis y la salud. No sé si han podido estar leyendo algunas de las cosas. Yo creo que son enormemente interesantes las cosas que se están produciendo y el debate que se ha producido, que se sigue produciendo. ¿Por qué? Porque se dice, o se repite un hallazgo empírico que lo sabemos desde hace casi 40 años. De hecho, creo que una de las primeras cosas se publicó en la revista del Vicente Navarro, por Eyer, y es el tema del hecho empírico de que cuando hay una crisis económica, la mortalidad mejora. Caramba, esto no puede ser. Pero claro, si lo pensamos un poco bien, con una mirada un poco crítica, uno entiende bastantes cosas, porque una crisis, ¿qué es? O sea, una crisis del capitalismo. ¿Qué es eso de una crisis? Pues dicho muy rápidamente, es si sube o si baja el PIB. Baja el PIB, hay crisis. Sube el PIB, ya no hay crisis, se acabó la crisis, ¿no? Entonces, esto es así de... Y el PIB, que es un invento del siglo XX, un economista llamado Kuznets, allá por los años 30, se inventa una cosa que se llama el PIB, y entonces, pues, este mismo señor era muy crítico, dijo, ojo con el PIB, el PIB va a medir lo que mida, no todo. Pero el PIB se ha convertido en el gran fetiche que leemos cada día, ¿no? Sube el PIB, vamos bien, baja el PIB, vamos mal. Esto es así de simple y de ridículo casi. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues se nos plantean cosas que son complejas, porque si es verdad que el hallazgo empírico de la mortalidad global se repite mucho, y es que cuando hay crisis mejora la mortalidad, al menos en algunos aspectos de la mortalidad global.
tenemos un problema. Pero ¿el problema cuál es? El problema es que el PIB mide simplemente actividad económica, y como la actividad económica es todo, yo destruyo los bosques, sube la actividad económica, reforesto, sube la actividad económica. Bueno, pero pongo escuelas por todas partes, sube la actividad económica, hago bombas, sube la actividad económica. Esto es penoso, esto es lamentable. Pero así medimos el desarrollo, así el mainstream lo mide así. O sea, necesitamos unas alternativas. Hay algunas alternativas, y hay algunas. Por ejemplo, el índice de progreso genuino y otras alternativas donde lo ecológico juega un papel importante, etc. Pero esto es todo un paquete de reflexiones que me lleva al asunto de que si bajo la crisis mejora la mortalidad, si lo pensamos un poco bien, es que claro, el capitalismo en gran parte, a pesar del progreso que hemos de reconocer, es patógeno. Entonces lo que ocurre es que bajo el capitalismo pues aumenta la actividad económica, ¿sí? Más carreteras, más contaminación, más accidentes, más de todo, más consumo, y eso en muchos casos es malo. Y cuando baja la actividad económica, mejoran algunas cosas. Esta es parte de la paradoja. Cuando tienes un cierto nivel de bienestar económico, claro. Eso es un hallazgo también encontrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando los países más pobres, medidos por el PIB, sube un poquito el PIB, mejora rápidamente la esperanza de vida. Una cosa que algunos autores como Richard Wilkinson y demás, y Bill Pickett, pues han puesto mucho énfasis en los últimos años, etc. Bueno, pero eso nos lleva a entender el capitalismo. Entonces, desde una visión de decir el capitalismo hay que superarlo, y no somos capaces de superarlo tampoco, no hay todavía una visión teórica evidentemente profunda de qué es la alternativa al capitalismo. O sea, lo podemos criticar en el café, soy anticapitalista, bueno, pero ¿qué hago? Y ahí hay todo el debate del extractivismo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No es tan fácil. Cuando uno entra en la materia concreta de gestionar lo que hay, no lo que quisiera, sino lo que hay, las cosas son complicadas. Entonces, la crítica es más fácil que la alternativa. Construir es muy difícil, gestionar es muy difícil. Pero eso no quita que no haya que criticar, a todos los errores y todas las cosas que se han cometido, etc. Entonces, bueno, esto del capitalismo, por tanto, es un punto de encuentro, claramente. La visión que tenéis, Jaime y otros grupos, por supuesto, y la que tenemos nosotros, puede ser, digamos, ser muy críticos con eso, e imaginar pues, otra sociedad en un capitalismo que, como muchos autores dicen, y todos los estudios de la crisis ecológica van mostrando unas las otras, pues estamos en el siglo de la gran prueba, como dice Jorge Richman. O sea, no sabemos dónde vamos, pero desde luego, si seguimos así, el petróleo se va a acabar en pocas décadas. Todos los estudios lo dicen. Y esta sociedad se fundamenta en el petróleo. Se acaba el petróleo, no funciona nada. Todo funciona con el petróleo. Todo. ¿Por qué? Porque las energías alternativas no dan para tanto bajo el modelo actual. Entonces, acaba el petróleo, hay que cambiar el sistema de vida. Eso es incompatible con cómo funciona el capitalismo. Es incompatible. Entonces, no sé cuántas décadas quedan por delante para valorar esto, pero es el tema, junto con la equidad, en todos los planos, el tema de la crisis ecológica, no solo el cambio climático, la crisis ecológica general en materiales, en materias primas, todo se habla de cambio climático, pues hay mil temas. Y todos los estudios muestran con claridad que estamos ante el límite de la catástrofe. Ante el límite, nos quedan pocas décadas, si no años, no sé. Como decía un autor, un crítico literario, que luego lo ha repetido Zizek y otros, ¿no? Frederick Jameson, decía, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque, ¿cómo se acaba con el capitalismo? Es que con su capacidad de mutación, su capacidad de cambio, su capacidad de influencia, y con temas como también el que citaba Jaime, con toda la razón, de todo el tema cibernético, digital, de lo que se está construyendo ahora mismo. Viene una sociedad, no sabemos lo que viene, claro, pero puede venir cualquier cosa. Puede venir una sociedad, digamos, de volver a la Edad Media, de destrucción de gran parte del planeta, de opresión, digamos, orwelliana, puede venir cualquier cosa, realmente. Pero realmente hay que pensar todos estos temas y hay que insertar nuestra reflexión, nuestra docencia, nuestra investigación en todo este campo. Claro, partimos de tradiciones distintas, y eso en otros campos, ¿no? Y eso pues, puede provocarnos ciertos, quizá divergencias o quizá necesidad de aclarar temas. Yo creo que para mí es fundamental en investigación en general ser claro, o sea, hay que ser súper claro. Eso no quiere decir ser simple.
Uno puede ser hipercomplejo, tiene que ser claro, y la claridad es, como decía el filósofo, es la cortesía del filósofo. Uno tiene que intentar ser claro, porque si no somos claros, y ayer yo hacía un comentario sobre esto, los estudiantes no nos van a seguir. Y hemos de ser claros, hemos de ser tan críticos y tan complejos como queramos. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con el elemento con las etiquetas. Por ejemplo, epidemiología crítica. Yo le dije a él, epidemiología crítica, sí, la epidemiología es la ciencia dominante, digamos, hegemónica en salud pública. Pero la salud pública no es la epidemiología. O sea, para mí no es la epidemiología. Yo doy tanto valor a la antropología, a la filosofía, a la sociología, a la política, a la historia. Entonces, llamar epidemiología crítica creo que nos limita en este momento. ¿Por qué además? Porque los estudiantes que estudian epidemiología del mainstream tenemos un problema, porque si tú de entrada no tienes un buen texto, o varios, muy pedagógicos, que te expliquen qué es eso de la epidemiología crítica, y empiezan a leer un texto con un cierto nivel de complejidad, y ellos están entrenados, no saben casi nada, porque así nos vienen, no saben casi nada de sociología, filosofía, de historia. Y entonces te leen un texto de epidemiología crítica, estoy pensando en general, no sé si aquí, pero en general, te leen un texto, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Esto es filosofía, esto es reflexión general, pero que no es epidemiología. Ellos están entrenados en el método, en la mirada, en no sé qué, en el dato, ¿verdad? Entonces necesitamos explicarlo muy, pero que muy bien, para entender, y creo que no nos ayuda en algo que a mí me gustaría, que es esta reflexión compartida y otras derivaciones que vayan más allá, que se extiendan, como decía ahí. A mí me gustaría que en todas las universidades del mundo hubiera la capacidad de meter temas como los que están saliendo. Vamos, es que lo creo fundamental. Pero para hacerlo hemos de cambiar la forma de pensar. No podemos ir repitiendo, en mi opinión, epidemiología crítica, incluso geografía crítica, no, hemos de ir a otra cosa. Y hemos de hacer una docencia, digamos, o una pedagogía mucho mayor. Eso es un aspecto. Luego hay otro gran campo, ¿no? No me quiero tampoco alargar mucho más, pero hay otro gran campo, que es el del tema teórico. Esto es un tema muy difícil. Yo, para mí, lo teórico está en todas partes. Eso lo decía un gran epidemiólogo social de Carolina, John Cassel, en los años 60. Él hablaba de que los métodos están impregnados de teoría. Todo está impregnado de teoría. Entonces, no se puede decir la teoría, el método, la parte... No están así. Como tampoco creo que están así, otro tema que sería objeto de discusión, y no voy a entrar en ningún detalle aquí, pero creo que merecería mucha reflexión, es el tema de las palabras. Jaime, tú decías desigualdad e inequidad. ¿Puedo estar de acuerdo o no? No lo sé, quiero decir, necesitamos tiempo para desgranar todo esto. Pero para mí las palabras no son lo importante. Las palabras, por ejemplo, determinantes sociales, determinación social. Sí, quiero decir, yo me puedo utilizar determinación social, como en otro contexto determinantes sociales, ¿no? No me importa mucho si entiendo bien lo que hay detrás. Y determinantes sociales no es una escuela, son muchas cosas las que hay detrás. Son muchas cosas. Hay gente que utiliza determinantes sociales y en realidad lo que está haciendo es factores de riesgo tradicional, no otra cosa. Y hay gente que utiliza determinantes sociales y está utilizando una epidemiología social más interesante. No crítica, no anticapitalista, nada que ver, pero interesante, donde se puede aprender. Donde se pueden aprender, por ejemplo, cosas de interseccionalidad. Y eso también está bajo el paraguas de determinante social. Nosotros utilizamos el determinante social, yo lo he utilizado, se ha puesto de moda, y me parece bien, creo que es una lucha por las palabras, por el significado también, y de la hegemonía de lo que representa esto, y lo intentamos usar con una visión pues, más crítica, más histórica, político-económica, etc. No hay una sola manera. Entonces, creo que no podemos desdeñar la palabra determinantes sociales. Es decir, determinación social sí, determinantes sociales no. No creo que sea eso tampoco un buen camino. Creo que podemos ir mucho más allá. Me parece bien utilizar la palabra determinación social, no me parece nada malo. Entrando en materia de lo que hay detrás, pero también rescatemos, porque eso nos va a ayudar en el debate global de este modelo de investigación y docencia que hemos de intentar difundir. No creo que sea... Bueno, pues Quito tiene ahí, digamos, una escuela fantástica de análisis de medición. No, bueno, pues ojalá, cuanto más se avance mejor, pero si lo podemos extender a tantas otras partes de América Latina en el debate y tal, y otras partes del mundo, creo que eso sería toda modestia que uno puede hacer estas cosas, ¿no? Me parecería sensacional, me parecería. Bueno, esa es otra cuestión. Entonces, hay otro tema, el tema teórico-empírico, que es complicado siempre. Hay
una clara simetría entre la reflexión teórica y el trabajo empírico. Es que hay una clara simetría, también lo he dicho por ahí. La parte teórica o la parte conceptual uno puede poner muchas piezas en el tablero, muchas piezas en el tablero. Y yo creo que el trabajo de Jaime en este sentido ha sido extraordinario. Sobre la conceptualización de la salud, sobre el tema de género, sobre el tema de muchas cosas. Sin embargo, traducir eso en empiria, yo no lo separaría tanto así como lo empírico está allá, lo teórico, no me lo parece, es otro objeto de debate, y con más tiempo. Pero traducir esto en trabajo empírico cuesta una auténtica barbaridad hacer un trabajo empírico con el nivel de rigor científico que hoy día, pues evidentemente se pide. Es dificilísimo. Incluso hacer el trabajo más descriptivo que uno se puede imaginar. Yo, por ejemplo, he hecho en mi carrera, he hecho 3 atlas de mortalidad. Eso no es un trabajo ni anticapitalista, ni se parezca, ¿no? 3 atlas de mortalidad. 2 en España y uno en Cataluña. Bueno, el primer atlas me llevó 3 años. ¿Por qué? Porque son tantas piezas en el tablero hacer bien eso. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿no necesitamos atlas de mortalidad y de otras muchas cosas en cada ciudad, en cada parte de América Latina, en cada ciudad? Sí que los necesitamos. Entonces, hay que poner ahí, o sea, a mí me parece, cuando tengo estudiantes, y yo tengo estudiantes como 5 años seguro, de todas partes y con todas las visiones, me vienen estadísticos, gente con una capacidad enorme de hacer trabajo empírico, muy fino, muy riguroso, con un debate teórico entre los metodólogos que uno se queda asombrado, porque cuando uno entra en ciertas cosas de metodología es asombroso hasta donde uno puede llegar. Y ese trabajo empírico de hacer atlas, de hacer análisis concretos, de hacer, llamémosle como le llamemos, es igual, informes de determinación social o determinantes sociales, es igual en cada ciudad y en cada país de América Latina. Caramba, esto sería un avance. No sería la revolución, por supuesto que no, pero sería un avance para intentar mostrar cosas que hasta ahora están ocultas y romper esta visión hegemónica tan brutal de los factores de riesgo, que ese sí que, a pesar de que también ahí podemos utilizar cosas, ese sí que nos complica mucho la vida. Bueno, y por último, por tocar 2 o 3 también temas que son de objeto de tremenda interés, de tremenda discusión, todo el tema del poder y de las relaciones de poder, y lo que es la clase social, la estratificación social, ahí hay también mucha discusión. Que buscan sus espacios de poder. Entonces, relaciones de poder, mecanismos de poder. Un gran tema de debate donde el tema de la clase social está inserto, si lo entendemos como clase social, como relacional, que así lo entiendo yo, y todo lo que significa. Otro gran tema, que por ahí no sé quién preguntaba, ¿no? La verdad que eras tú, el tema de todo la interrelación entre lo biológico, lo psicológico, lo social, lo político, político-económico, etc. Cómo lo social se nos mete directamente en el cuerpo. Digamos, se nos mete en el cuerpo y el cuerpo expresa, hay una relación dialéctica, podemos decir, ¿no? La subsunción, el embodiment, cada concepto tiene sus matices, se puede discutir, etc. ¿no? Ahí hay mucha investigación ahora mismo, muchísima investigación muy interesante sobre estas cosas. Mucha de la cual, gran parte de esta investigación, ni se plantea el capitalismo ni nada que ver, pero es interesantísimo, sobre factores de estrés, etc. Bueno, ahí hay todo un gran territorio enormemente interesante. Bueno, y ya está, acabo un poco diciendo que yo creo que necesitaríamos entrar en cada uno de estos múltiples temas, y seguro que me dejo un montón, estoy improvisando totalmente, para hacer, digamos, lucha contrahegemónica en cuanto a la docencia, en cuanto a la formación, en cuanto a cambiar las cabezas de los estudiantes. Los estudiantes te vienen hoy día con habilidades increíbles en algún campo y con unos déficits abrumadores en otros. No saben redactar bien, no saben pensar bien. Un instrumento como Internet, que es una cosa que los que hemos vivido más de media vida sin Internet todavía parece algo, no sé, me parece algo estratosférico, algo como de película de ciencia ficción, pero la gente no sabe usar Internet, no sabe usar Internet. Allí hay tal cantidad de información tan rica, si sabes lo que buscas, si sabes leerlo y si sabes interpretarlo, que es impresionante, y la gente no sabe usarlo. Entonces, hay que hacer, pienso, muchas cosas, ¿no?
bueno, y ahí dispuesto a todos estos debates, por supuesto, ojalá tengamos muchísimas más oportunidades y espacios para el diálogo. Bueno, ya lo dejo aquí, ya nos hemos hablado mucho. Entonces tenemos mucho rato, entonces vamos a ir dialogando, ¿no? Y en lugar de intervenciones largas, hacer cositas muy cortitas, si os parece.